Muy buenos días queridos hermanos, esperando que Dios esté guardando sus vidas, esperando bueno, que realmente el Señor esté acompañándolos. Estamos hoy día en domingo 23 de enero eh, para concluir nuestra serie acá en el del libro de Jonás. Y lo que yo quería hacer es antes de iniciar, bueno, realmente queríamos iniciar las reuniones en vivo, presenciales este domingo. Por diversas causas hemos tenido que postergar una vez más y esperamos en fe y creemos que la próxima semana sí podremos iniciar. Dependemos mucho de lo que el Señor disponga y de lo que vaya sucediendo. Pero de todos modos, es un gusto poder traer la palabra de Dios por este medio y poder seguir compartiendo este hermoso libro que realmente nos está dando muchas luces de lo que de lo que Dios habló en ese momento a los ninivitas, a Jonás, a pueblo judío y todo eso, y que en realidad nos sirve para nosotros hoy. Quiero empezar orando. Bueno, en realidad quiero empezar leyendo la palabra y después orando. También quiero acordarme de que sé que algunas de las familias todavía están atravesando este tema del COVID, otros han pasado y de lo cual me alegro y seguimos orando por los que están experimentando esto ahora y realmente esperando de que pronto estén bien. O sea, estamos orando por ustedes y tenemos fe en Dios y a pesar de que hace unas cuantas semanas hemos visto cosas complicadas, tal vez en medio de nuestra iglesia, también hemos visto cómo hemos podido salir y esperamos que eso sea la misma realidad para los que están experimentando el virus en este momento. Dios tiene control de absolutamente todo y Él está por encima de cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, quería pedirles si pueden leer, por favor, abrir sus Biblias en el libro de Jonás, en el capítulo 4 y vamos a leer conmigo todo este capítulo. Es un capítulo final, como habíamos dicho, este libro entero en realidad es un libro de probablemente 20 minutos, media hora tal vez, pero yendo profundamente podemos encontrar mucha riqueza. Hay muchas verdades ahí, muchas verdades teológicas de lo que es Dios, que podemos encontrarlas a través de este libro. Entonces, leamos por favor Jonás capítulo 4. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía? Que cuando aún estaba en mi tierra, por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, compasivo y lento para la ira, rico en misericordia, y te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedía en la ciudad. El Señor Dios dispuso de una planta, dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor,
Tú te apiadaste de la planta por lo que por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Dios, por nuestra iglesia, por las personas que la componen, Señor. Yo quiero pedirte fortaleza para nosotros en medio de las diferentes circunstancias que podamos estar experimentando, ya sea que personas estén experimentando este tema del virus o hayan pasado, o tal vez otro tipo de circunstancias en las que nos vemos atribulados, Señor. Danos fe y esperanza. Sosténnos en medio de estas dificultades, Señor. Haznos ver tus propósitos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Y Señor, hoy día quiero pedirte por la palabra para que realmente hable a nuestros corazones, Señor. Sé tú hablándonos, sé tú guiándonos y sé tú mostrándonos qué es lo que tú has previsto, que esté escrito acá en Jonás y que hoy día podemos sacar tanto rédito, tanto ejemplo, tanta enseñanza, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy he titulado este mensaje Una balanza acertada. Y a lo largo de la palabra vamos a ver el porqué de este título. Pero quiero empezar hablando de algo que me llamó mucho la atención y en realidad es algo que sucede en todos los gobiernos y en todos los países. Y ha sucedido en nuestro gobierno, en nuestro país muchas veces, y son las relaciones internacionales que tienen. Es interesante ver cómo se ha dispuesto ahora dentro de lo que un país va creando y se va relacionando con otros países, el tema de las embajadas y las jurisdicciones, porque las personas y los países tienen control total de su territorio, pero es increíble ver cómo inclusive hay embajadas específicas dentro del país que en realidad no tienen control. Es decir, dentro de Bolivia existen varias embajadas de otros países y en esa casa, en ese lugar, en esa oficina que se ha dispuesto para que sea la embajada del otro país, Bolivia no tiene jurisdicción. Es decir, dentro de ese lugar, ese espacio, es como si estuviera en otro lado. Un ejemplo muy claro y muy evidente que sucedió en nuestro país fue el del senador que fue también gobernador, Roger Pinto. Él comenzó a tener problemas judiciales. Acá no estamos en un espacio político para decir si tenía o no tenía la razón, pero lo que sucedió es que él fue a la Embajada del Brasil y buscó asilo. Ellos le dieron el asilo y él llegó a vivir dentro de la Embajada del Brasil durante aproximadamente 15 meses. Después salió y fue al Brasil. En este momento él ya no, bueno, falleció. Pero este ejemplo se lo ve no solamente en el caso de él, también se dio cuando hubo el problema del 2019, otros estaban viviendo en la Embajada de México y así reiteradamente se ve como dentro de un país, a pesar que está dentro del mismo país, la embajada tiene una completa jurisdicción de ese lugar. Entonces quiero vincular esto a lo que estamos viendo, porque si bien, si bien para Jonás la forma en la que Dios debería haber actuado y lo que él debería haber hecho era muy diferente a lo que él hizo, a lo que Dios hizo. Dios es el dueño de todo. A diferencia de las embajadas y de los países, Dios tiene control de todo. Para Jonás, lo correcto era que Nínive sea destruido. Para Jonás, lo justo era que Nínive sea destruido. Y con justa razón. Los asirios no eran buenos. Los asirios eran pueblos paganos,
Eran pueblos que destruían, que había mucha idolatría, había mucha masacre, o sea, realmente no eran sanguinarios. Además, que era un pueblo que se estaba levantando, que eventualmente va a tener un control muy grande en los días posteriores a Jonás, de lo que era el mundo conocido. Entonces ya era una amenaza, era un pueblo fuerte que en realidad era una amenaza que eventualmente podía afectar a los judíos. Ellos tenían razón para no quererlos, pero la jurisdicción, el, la potestad de lo que sucede no le pertenece a las personas, le pertenece a Dios. Y eso es lo que tenía que entender Jonás, que no logró entender. Y es eso exactamente el mismo mensaje que debemos entender nosotros hoy. Nosotros quisiéramos igual, de la misma forma que Jonás, que las cosas se acomoden a lo que nosotros creemos, que las cosas se acomoden a lo que nosotros pensamos que es correcto y lo que no lo es. Y es ahí donde podemos caer en grandes problemas y equivocarnos continuamente. Pero Dios opera en una forma muy diferente. Dios opera a través de su misericordia y gracia. Y Dios, que tuvo misericordia con Jonás y con los judíos por mucho tiempo, ahora decidía tener misericordia con los ninivitas. Es ahí que debemos entender que la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Pero no solamente para ellos, sino también para nosotros. Si no consideramos a Dios como el soberano, podemos pretender que nuestra justicia va por encima de Dios. Podemos pensar y llegar a pensar que en realidad nuestra justicia es más importante y más relevante que la que Dios tiene. Pero, les repito, la misericordia de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Esta mañana vamos a ver cómo solo Dios y su justicia obran de manera justa. Y Él tiene misericordia de su creación, especialmente de su creación humana. Entonces es ahí donde vamos a ver el punto número 1. Dios más misericordioso. Dios es más misericordioso que nosotros. Y esa es una verdad real. Muchas veces podemos ver y podemos entender cómo nosotros tratamos con las otras personas. De lo que nosotros podemos llegar a tener misericordia, Dios tiene mucha más misericordia. Y ese es un principio bíblico que podemos encontrarlo. Y aquí, en este texto, los ninivitas no eran una excepción, ya que Jonás estaba viendo la misericordia de Dios, pero no quería aceptarla. No quería que ésta sea dada a ellos. Ahora, quiero entrar un poco en contexto. La semana pasada acabamos el capítulo número 3 con el siguiente verso. Quiero volver a leer Jonás capítulo 3, verso 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces lo primero que podemos ver en el capítulo 3 es que Dios decidió no matarlos. Dios decidió parar el hecho de destruir a esta nación porque ellos se habían arrepentido, habían cambiado. Ahí mismo dice la palabra, cambiaron su mal camino. La semana pasada hemos entrado en detalle lo que significaba arrepentimiento. Entonces podemos entender que ellos se habían arrepentido. Ahora quiero ver, acá Jonás en realidad es uno de los pocos predicadores que su mensaje es útil y se enojan. Usualmente un predicador predica para que las personas se arrepientan de su mal camino y tornen sus ojos a Dios. Usualmente una persona que está llevando el evangelio espera que las personas escuchen el mensaje y cambien su camino.
Pero este no fue el caso de Jonás. Dice claramente en Jonás capítulo 1, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Aquí podemos ver en qué estaban los ojos de Jonás y qué es lo que él decía. Ahora, si se recuerdan, en algún momento yo mencioné que el capítulo 1 y capítulo 2 de Jonás hablan tanto de la misericordia de Dios con los marineros y con Jonás en el capítulo 1 y el capítulo 2 es el agradecimiento de Jonás hacia Dios por haberlo librado de la muerte. Ahora en el capítulo 3 vemos el arrepentimiento de los ninivitas, pero el desagrado de Jonás. Jonás estaba muy contento en el capítulo 2 de que los pecados de él habían sido perdonados. Pero cuando ve en el capítulo 4 que los pecados de los ninivitas han sido perdonados, no se alegra. Él no podía alegrarse de que Dios decida perdonarles a ellos, cuando sí pudo alegrarse de que Dios lo perdonó a él. Y es ese uno de los peligros más grandes que podemos caer, cualquiera de nosotros. Él no quería más que una destrucción para los ninivitas. Él había predicado un mensaje. El mensaje lo vimos la anterior semana. Está narrado y está descrito. Y concretamente decía él, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Había un juicio de Dios, no había una advertencia, había un juicio de Dios porque ellos eran un pueblo pagano, un pueblo que había colmado la paciencia de Dios. Y eso era exactamente lo que Jonás quería que suceda, la destrucción de ellos. Un punto más importante igual. Aquí vemos en el capítulo 2, perdón, en el verso 2, y oró al Señor y dijo, y estas son las palabras de Jonás, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Escuchen esas palabras. Jonás no estaba arrepentido de lo que había hecho en el capítulo 1. Podemos verlo acá. Él había sido disciplinado, había sufrido el hecho de tener que estar en una tremenda tormenta, había sufrido que lo habían lanzado los marineros para que el pez lo agarre, había sufrido estar dentro de un pez al borde de la muerte. Pues había agradecido de que Dios lo había perdonado. Pero cuando surge el problema, él dice, esa era la razón por la que huí. Y en otras palabras, él no está arrepentido de lo que había hecho. Es importante ver esto, porque un verdadero cambio en un creyente no cambia a través de circunstancias y moralismos y fariseísmos y leyes. El verdadero cambio es el cambio que el Espíritu Santo produce dentro nuestro para que no deseemos lo que deseamos. Ese es el verdadero cambio. Ese es un cambio real. Y así como la anterior semana se mencionó Romanos 12, no me acuerdo si fue la anterior o hace 2 semanas, pero se mencionó Romanos 12:2, que concretamente dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Concretamente, la disciplina de Dios en contra de Jonás no había cambiado su mente. Él seguía pensando exactamente igual de lo que pensaba antes. Los asirios deben ser destruidos. Dios no debe tener misericordia con ellos. Ese punto es muy importante porque realmente
nosotros también podemos entrar en esa dificultad de cambiar solamente actitudes cuando nuestro corazón esté lejos de Dios. Y es un tema muy importante. El año pasado hemos hablado mucho y hemos hecho en realidad una conferencia hablando de la centralidad del Evangelio, porque es el Evangelio de Jesucristo lo único que puede cambiar a una persona de adentro hacia afuera. Cualquier cambio por fuera es un cambio superficial que no tiene ninguna relevancia y que así como Jonás decidió volver a su mal camino y a su forma de hablar, cuando volvió y pasó lo que él no quería, así nos puede suceder a nosotros si nosotros no buscamos que el que nos cambie sea Dios y no una serie de reglas. Nosotros debemos lograr entender el sacrificio increíble de Jesucristo y que por amor y agradecimiento nosotros busquemos ser mejores con Él. Ahí hay una diferencia abismal entre lo que pasa y lo que puede pasar. Quiero poner esto claro. Hay una diferencia muy clara bíblicamente. Yo no sé si Jonás después tuvo otra disciplina y realmente cambió. No sabemos porque no se lee mucho de él más. Se lee concretamente en Segunda de Reyes y se lee en Jonás. Después no se sabe más de él. Bueno, Jesús habla de él, pero no se sabe qué sucedió con su vida, ni antes ni después. Pero en lo que podemos leer, podemos ver que él no tenía una actitud que cambió. Muy diferente a lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12 y que el apóstol Pablo lo vivió. Podemos ver claramente en Hechos. Pablo, antes llamado por otro de sus nombres, Saulo, perseguidor de cristianos, asesino de cristianos, quería ver muertos a los cristianos y estaba en contra de ellos. Pero tuvo un encuentro con Dios y su vida cambió y comenzó a amar a los que odiaba, comenzó a buscar a los que odiaba. Ese es un cambio verdadero y ese es el cambio que el Evangelio puede hacer en tu vida. Probablemente, así como yo, te puedes sentir desesperado muchas veces porque ponemos una serie de leyes que tienen que, bueno, tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y le ponemos un montón de leyes a lo que realmente hay que hacer para vivir delante de Dios, cuando en realidad es el Evangelio de Jesucristo el que tiene que penetrar dentro de ti y de mí para cambiarnos desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que Jonás no pudo entender. Es interesante porque lo que más me llama la atención son las mismas palabras de Jonás, porque si leemos un poco más adelante, él dice en el verso 2, dice, yo, porque sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Esas palabras, esas palabras fueron citadas por Moisés en Éxodo 34:6. Cuando el Señor estaba dando las tablas de la ley y diciendo que estas debían ser las leyes que ellos iban a seguir. Y claramente Moisés dice en Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte en misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Son palabras muy similares a las que citó Moisés, pero Jonás. Jonás sabía quién era Dios. Jonás había leído, él tenía la ley de Moisés, él tenía eso y sabía quién era Dios. Solamente que no quería obedecerlo, no quería seguir bajo los parámetros de él. Y es ahí donde se equivoca. Y es ahí donde se aleja de él. Y dice la palabra del Señor que Jonás está tan enojado, pero tan enojado,
que quería morirse. La acción que Dios había hecho al perdonar a los ninivitas le había afectado tanto que solo quería morirse. O al menos eso decía. En su impotencia de poder saber que en realidad Dios tiene misericordia. Ahora yo entiendo precisamente que en realidad Jonás tenía un gran problema, no solamente de no querer perdonar, era un problema político, era una nación enemiga. Y sin juzgar muy fuerte a Jonás, porque no estamos en sus zapatos y no vivimos y no vemos las crueldades que los asirios hicieron a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Debemos entender que el mensaje de Dios para Jonás era de amar a sus enemigos. Algo que para nosotros, estoy seguro, no es fácil tampoco. Pero Dios, a través de su evangelio, trabajando dentro nuestro, puede hacerlo. Él puede cambiar corazones. Él puede hacerlo. Y Él lo hace. Hasta este punto hemos visto cómo Dios es más misericordioso que nosotros. Ahora vamos a ver cómo Jonás persiste en buscar su justicia. Punto número 2, nuestra tendencia a buscar nuestra justicia. Es interesante ver cómo comienza el verso 5, porque dice claramente, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Lo primero que tenemos que saber es que aquí ya no hay una orden y un enunciado del Señor para decirle, quédate ahí. Dios no le había pedido que se quede. Es más, Dios había dicho claramente que Él había perdonado a la ciudad. Y que esa ciudad en este momento de la historia no recibiría el juicio de Dios. Pero Jonás obviamente, primero, él no quería aceptar eso. Él más bien quería que de una vez comiencen en sus paganidades, comiencen a hacer lo mismo que hacían siempre y que el Señor cambie de opinión y los destroce. Y otro punto importante, Jonás no quería volver a Israel con esas noticias tan buenas para Dios y los ninivitas, pero tan malas para los judíos. Los israelitas sabían que esa era una amenaza. Y es probable que si él volvía con esas noticias de que Dios había tenido misericordia de los ninivitas, no eran buenas noticias para los israelitas. Entonces él agarra, hace su enramada y se queda ahí, esperando que Dios destruya, porque él había dicho que en 40 días ese lugar sería arrasado antes de que ellos se arrepientan. Entonces se queda ahí, arma ¿qué se llama? Su enramada y, bueno, espera que eso suceda. Lo mejor desde la perspectiva de Jonás era que Nínive sea destruida. Ahora realmente esto da para relacionarlo con lo que estamos viviendo ahora. Nosotros hace 2 años ya sabemos que existe el COVID-19. Si bien en Bolivia no se tomó restricciones y no se sabía de casos hasta marzo, sí escuchamos de esta enfermedad en diciembre de 2019, por eso es COVID-19. Y lo que podemos saber es que van 2 años y esto no se ha ido. No sé cuánto tiempo más dure, o no sé si será una enfermedad que eventualmente tendremos que lidiar como muchas de las enfermedades que ya hay, con la cual podamos aprender a vivir. El punto está
en que cuando nos encontramos con circunstancias como estas, tenemos que tener dos tipos de formas para orar por ellas. Lo primero, oramos con fe para que Dios nos guarde. Oramos con fe. El Señor puede guardarnos. Así como los ninivitas fueron perdonados por el hecho de que se arrepintieron, el Señor tiene la potestad de guardarnos de esta enfermedad. Pero también oramos para que el Señor haga su voluntad, porque Él a veces permite que sucedan este tipo de cosas, que a nuestros ojos son totalmente malas, para poder hacer que su evangelio crezca y avance. Estoy seguro que muchas personas a través del COVID han buscado al Señor, se han alejado, se han acercado al Señor, se han arrepentido. Dios usa cada circunstancia que sucede para que su evangelio crezca. Es importante entender eso. Yo escuchaba a muchos y yo he sido parte de los que he orado pidiendo que el Señor haga cesar esto. Pero al final del día yo debo decir, Señor, que se haga tu voluntad y ayúdanos a caminar en ella y a entenderla. Si este sufrimiento que estamos viviendo como mundo entero es importante para que tu evangelio crezca, Señor, ayúdanos a poder utilizarlo y sacar el mayor provecho. Cuando la iglesia de la primera iglesia comenzó a ser perseguida, y esto está en Hechos, muy probable este año vamos a ver ese libro, en Hechos, después de la muerte de Esteban, tras que Esteban fue matado, apedreado a muerte, los israelitas, judíos, cristianos, comenzaron a ser perseguidos. Esas fueron pésimas noticias para ellos, pero muy buenas noticias para otras ciudades, porque ellos al escapar comenzaron a llevar el evangelio a pueblos gentiles. Entonces no siempre la tribulación Dios la ve con los mismos ojos. Nosotros la sufrimos y el Señor nos da fuerza para sobrellevarla, pero siempre hay un propósito por medio que el Señor tiene para que su evangelio crezca. O es el caso de Jesús. Jesús cuando estaba a punto de morir, ¿qué dice? Justamente en Mateo 26:39. Dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Todos sabemos que posteriormente a eso Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Y eso dio origen para que tú y yo podamos ser salvos a través del perdón de pecados. Entonces, cuando nos encontramos con una circunstancia como la actual, tenemos que entender que el Señor tiene planes más altos. Tenemos que entender que su voluntad va por encima de lo que nosotros vemos. Y Dios sabe qué es lo que hace. Ahora, si hablamos de Nínive como tal, nos hace falta ir al profeta Nahum. El profeta Nahum profetizó la destrucción de Nínive. Y ahí no hubo advertencia. Después de que ellos se arrepintieron con Jonás, más o menos unos 120 años después, más o menos, ellos ya estaban en su paganismo nuevamente y Dios los destruyó. Hubo un juicio. Podemos leer ese libro de Nahum y encontramos que Dios juzgó a los ninivitas. Él les había dado la oportunidad de arrepentirse y se arrepintieron. Y es probable que las generaciones que recibieron a Jonás vivieron una vida mejor, arrepentida, lejos de su paganismo, pero eso fue temporal. Eventualmente volvieron a lo mismo y enfrentaron y encararon el juicio de Dios. Entonces es importante. Aquí vemos claramente, por ejemplo, igual, que la soberanía de Dios es por sobre todo.
En Jonás vemos que Dios dispuso una planta que creciera y después esa misma planta que le estaba brindando una especie de comodidad a Jonás en medio de un lugar tan difícil de estar, fue destruida y él comenzó a vivir un calor por el cual quería morir. Otra vez lo vemos en el verso 8, diciendo, mejor es la muerte que la vida. Antes, en el verso al comienzo, cuando Jonás se enteró de que que Dios había perdonado a ellos, pidió su muerte en el verso 3. Ahora en el verso 8 está experimentando sufrimiento y vuelve a pedir su muerte y se enoja en gran manera. Aquí vemos claramente, Jonás, para todo lo que le beneficiaba a él, estaba feliz. Capítulo 2 de Jonás, obtuvo el perdón de Dios, estaba feliz. Capítulo 4, tiene una planta que lo cubre y se alegra en gran manera. En medio de su gran enojo y todo eso, se alegra en gran manera. La planta es destruida, él se enoja y quiere morirse. La verdad es que esa es una palabra para nosotros hoy, donde realmente tenemos que aprender a poder vivir por sobre las circunstancias, sobrellevar las dificultades. Vamos a recibir malas noticias. Es probable. Hoy día podemos recibir una mala noticia, mañana otra. Otros días también recibiremos buenas. Pero eso no puede cambiar nuestra forma de vivir, que ahora estoy feliz y ahora quiero morirme. Me gusta mucho cómo el Salmo 1 nos habla en esta dirección. Y dice claramente el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y ahora prestemos atención al verso 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Claramente la escritura nos está mostrando aquí que alguien que está pegado al Señor con noticias buenas o noticias malas va a poder estar firme en Él. Y esa tiene que ser nuestra actitud en todo tiempo. Y eso es lo que nos está mostrando, lo que nos está mostrando a través de esta cita. Diferente a Jonás, nosotros debemos plantarnos en el Evangelio. Otra vez, la centralidad del Evangelio. El Evangelio nos cambia por dentro y encaramos cualquier tipo de circunstancia puestos nuestros ojos en Cristo. Nuestro sustento no está en que hoy día no exista COVID. Nuestro sustento no está en que hoy día nos ganemos la lotería y seamos millonarios. Nuestro sustento no está en cualquier cosa material que pueda venir. Nuestro sustento está en los cielos, en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos tiene que sostener el día de hoy. No podemos vivir por circunstancias. En el caso de Jonás, Jonás estaba experimentando la dificultad de vivir ahí por su propia desobediencia, por su propio problema. Nadie le había pedido que él se quede ahí 40 días para ver si es que sí, Dios iba a cambiar de opinión y iba a destruir a los ninivitas. Pero él decide hacerlo. Entonces él experimenta este sufrimiento. ¿Por qué lo buscó? Querido hermano, ¿cuántas veces nosotros experimentamos sufrimientos por nuestras malas decisiones y después queremos echarle la culpa al Señor? Y nosotros queremos que Dios nos mate, pero nosotros hemos sido los que hemos decidido, nuestros pies y nuestras decisiones nos han traído hasta el momento en el que estamos. Entonces, claramente, tenemos que aceptar, toda acción tiene consecuencia.
Y lo que en realidad tiene que cambiarnos y darnos esperanza es el Evangelio de Jesucristo. En este punto, vemos cómo Jonás busca su propia justicia en contra de ellos y no está conforme con la justicia de Dios. Ahora vamos a escuchar cuál es la respuesta de Dios a esto. Punto número 3, la misericordia de Dios con toda su creación. Podemos ver claramente en el verso 9, Dios comienza a reprender a Jonás. Y le dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes razón para enojarte y por causa de la planta? Y él le respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Otra vez, Jonás ahí respondiendo y diciéndole a Dios, realmente la vida no me importa ahora que la planta se murió, ¿no? Y a veces así somos, nos parece ilógico. Jonás se debería morir por una planta, pero muchas veces nosotros también nos enojamos por cosas que nos suceden hasta la muerte. Y si este es tu caso, como a veces puede ser el mío, el Señor tiene una respuesta para nosotros hoy. Su evangelio sigue en pie. Cristo ha muerto por tus pecados y ha perdonado todos aquellos pecados que has cometido y tienes esperanza y vida eterna en Él. Eso es lo que nos pone de pie. No el hecho de que tengamos una planta o no la tengamos. Así como ilógico puede parecernos el comportamiento de Jonás, muchas veces lo tenemos, pero en otro tipo de circunstancias o en otro tipo de cosas o en cosas materiales de esta tierra. Y es ahí que el Señor comienza a hacer la comparación de cómo Jonás se apiadaba más de las personas, perdón, de la planta que de las personas. Y eso es importante entenderlo hoy. Por más o menos 8 años, yo he trabajado en la fundación de la iglesia allá en La Paz y la oficina de de la iglesia y de la fundación está casi en plena Plaza Murillo. Entonces, todos los días subía a un lugar que no es nada fácil ni tranquilo. La Plaza Murillo es un lugar muy conflictivo. Es un lugar donde hay muchos problemas, donde las personas comienzan a hacer huelgas, bloqueos, por cualquier cosa. Y yo he llegado a una conclusión. Obviamente no podemos desacreditar todas las protestas. Hay protestas que son, bueno, realmente tienen un fundamento. No voy a justificar las formas, pero muchas veces sí no está correcto lo que se está diciendo. Pero el punto está acá, que muchas veces en esas protestas he visto daños que se han hecho personas, o he sentido lo que el gas lacrimógeno era completamente fuerte ahí, o había personas que estaban ahí sufriendo por días, horas, pero era porque lo buscaban. No precisamente esa era la mejor forma de solucionar los problemas. Estoy hablando de todos los problemas, pero había circunstancias que sí eran muy visibles para mí de que, bueno, esto realmente, primero se están perjudicando a ellos y me están perjudicando a mí, porque ahora yo tengo que ver cómo consigo pasar por este bloqueo. El punto está que muchas veces no prestamos atención a las circunstancias y hacemos un mayor problema de lo que es. No entendemos lo que Dios está haciendo. Es importante entender lo que Dios está haciendo. Entonces, quiero animarles a que podamos ver esta última parte con los ojos de Dios. Dice claramente en el verso 11, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas
que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Algo que es importante entender es que la única creación de Dios a su imagen y semejanza son los seres humanos. Claramente en Génesis 1:26 y 27 dice que nos creó a imagen y semejanza de Él. Y la caída vino en Génesis 3. Pero nosotros podemos volver a encontrar este término en Génesis 5 y en Génesis 9, donde habla de que somos a imagen de Dios. Es decir, que los efectos del pecado en las personas no quitó lo que es nosotros somos a imagen de Dios. Entonces hay una importancia mayor en las personas de parte de Dios. A Dios le importa mucho el ser humano, más que el resto de la creación, que también Él tiene dominio y que le importa. Y aquí Jonás está recibiendo una instrucción de Dios. Dios está haciendo una comparación. Hay muchos animales. Hace un momento Jonás tuvo misericordia de una planta. Ahora le está diciendo, mira, ten misericordia de estos 120,000 personas. Y si no entiendes, bueno, también ten misericordia por los animales. Estas 120,000 personas, dice, no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. Él se está refiriendo a que no saben discernir qué cosa es buena y de qué es mala. Pero Dios tiene misericordia de ellos. Y ahora nosotros debemos tener misericordia de los que nos rodean, que no entienden tampoco las verdades del Evangelio, que no entienden qué es lo que Dios hace. Porque Dios tuvo paciencia por nosotros, Dios tuvo amor por nosotros, nosotros tampoco entendíamos, nosotros no somos mejores que nadie. Solamente es el Evangelio que cambia nuestra forma de pensar y ver para que seamos más como Él, para que tengamos vida, para que nuestra naturaleza como tal cambie. Entonces es importante entender esto, que nuestros ojos sean misericordiosos con aquellos que viven a nuestro alrededor. A modo de concluir y como aplicación, quiero leer Mateo 5 del 43 al 48, que dice la palabra de Dios ahí. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Dios Padre, que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No sabéis también lo mismo, perdón, no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que yo quiero concluir es el mensaje que yo creo que Dios tiene a través de esta palabra para nosotros hoy. Su misericordia se ha extendido a nosotros y a nuestros enemigos. Nosotros y nuestros enemigos deben escuchar el Evangelio para buscar arrepentimiento y que nosotros y nuestros enemigos dejemos de ser enemigos de Dios. No somos mejores que nadie. Si por alguna razón hoy día tenemos perdón de pecados, es porque Dios perdonó nuestros pecados. No somos mejores que nadie. Pero claramente podemos ver que Jonás iba por otro lado. El mensaje de Jonás era para matar a los ninivitas. Él quería que se mueran. El Señor, yo creo que está hablándonos a nosotros, a tener misericordia del perdido, a tener misericordia de la persona que no sabe distinguir entre su izquierda y su derecha porque necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo para cambiar esa situación. Así como nosotros no queremos saber de muchas personas, porque es verdad, nos ofenden constantemente. El Señor por ahí, solo por ahí, tiene misericordia de esa persona y quiere utilizarte para que escuche su Evangelio. Entonces,
Ahí estamos, para ser como Jonás o ser como Pablo. Que el Señor nos dé sabiduría y fuerza para poder prevalecer en eso. Bueno, que el Señor los bendiga. Esta serie de Jonás ha sido de mucha bendición para mi vida personalmente y me ha hablado en este tiempo. Yo estoy seguro que a muchos también, porque es la palabra de Dios. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar por las redes, pero es muy probable que nos reunamos de forma presencial y con una nueva serie. Así que, bueno, que el Señor bendiga lo último de su fin de semana y esta semana y estamos en contacto para cualquier cosa. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te rogamos que ésta permanezca en nosotros, Dios, y que podamos entenderla y aplicarla, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho y guarde todo lo que hagan.